Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Este es el quinto segmento de la serie sobre escatología, o las cosas a suceder al final de la historia y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El enfoque de hoy es la venida del Mesías prometido en el convenio y el establecimiento de su reino. Mesías es una palabra en el lenguaje hebreo que en el lenguaje griego es traducido Cristo. Estas dos palabras, el Mesías y el Cristo, significan el ungido. Jesús es el ungido de Dios y este es un título que vino a ser prominente con el convenio davídico y que se refiere a la simiente que fue prometida desde el principio. En el Antiguo Testamento se prometió que el Mesías sería divino y humano. Este Mesías tomó forma humana en Jesús. No existe otro ser en todo el universo que sea deidad y humano a la misma vez. Solo Jesús posee esos atributos. En 4 de los convenios que hizo Dios, podemos encontrar la promesa que el Mesías sería humano. En el convenio con Adán nos dice que el Mesías vendría de la simiente de la mujer. En el convenio con Abraham nos promete que el Mesías sería de la simiente de Abraham. En el convenio con Moisés nos promete que sería un profeta como Moisés. Y en el convenio davídico nos promete que sería hijo de David. Aparte del Mesías ser humano, el Mesías sería también deidad. En Isaías 9, versos 6 a 7 nos dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. En Miqueas 5, verso 2 especificó que nacería en Belén, y así exactamente sucedió. En el Salmo 45 y en Hebreos 1 dice que el trono de Dios permanecerá para siempre, y su cetro será un cetro de justicia. En el Salmo 110 y en Mateo 22 nos dice que Él pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dios especificó en el Antiguo Testamento que en el regreso del Mesías, Él vendría entre las nubes. Daniel profetizó en el capítulo 7, versos 13 y 14 lo siguiente: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. En Marcos capítulo 14, cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el consejo, ante el sumo sacerdote, antes de su crucifixión, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? A lo cual Jesús mismo le afirmó lo siguiente y le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús prometió regresar en las nubes del cielo. El Antiguo Testamento profetizó la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. Pero cuando Jesús vino, sus discípulos estaban tratando de descifrar en qué manera Jesús establecería su reino en la tierra. Obviamente, Jesús no se asoció con ningún sistema militar que pudiese, por la fuerza militar, establecer su reino.
Su reino en la tierra sería eventualmente como su reino en el cielo. Jesús mismo anunció que su reino estaba cerca. Esto presentaba un problema en cuanto a la percepción que tenían muchos, ya que no anticipaban el aspecto espiritual del reino de Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro entendió que el sufrimiento y las glorias del Mesías se cumplirían en dos etapas diferentes. Ahora, la gloria del Mesías sería inmediatamente después de su ascensión, sería en su segunda venida, o sería en una combinación de su ascensión y su segunda venida. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 11 al 12, lo siguiente. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. O sea, en la visión del Antiguo Testamento, ellos vivían en su mundo presente, con la esperanza de la venida del Mesías en el futuro y con la esperanza del reino de Dios establecido por la eternidad. En la mente del pueblo judío, ellos esperaban que el Mesías reinara con justicia y estableciera su reino como lo hizo el rey David. Isaías y Malaquías profetizaron que el Mesías purificaría y juzgaría a Israel. En Isaías 11, del 1 al 5 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El pueblo de Israel estaba esperando la restauración de su nación en su tierra. Ellos se basaban en las promesas escritas en Jeremías 30, versos 1 al 11, en donde se profetizó la restauración de Israel y dice, la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor, hemos escuchado un grito de espanto, no hay paz sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué? Pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto. Porque han palidecido todos los rostros. Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. No temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano. A tus descendientes los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor, porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a
todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Cuando el Señor regrese, Él juzgará a todos los enemigos de Israel, y Él establecerá paz en la tierra entre las naciones. Isaías 2, versos 1 al 4 nos dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarán espada nación contra nación, y nunca más adiestrarán para la guerra. Jesús es el Rey, pero Él establecerá gobernantes entre las naciones, quienes gobernarán con justicia. Cuando Jesús regrese, Él le pondrá final al tiempo de los gentiles. Ahora, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Veamos. En Lucas 21, verso 24, cuando Jesús habló de los eventos a suceder en el futuro, incluyendo la destrucción de Jerusalén y su regreso, Él dijo que los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Los judíos endurecerían sus corazones parcialmente hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Varias visiones proféticas de Daniel se relacionan con el poder mundial de los gentiles y con su rol dentro del plan de Dios para la historia del mundo. En el sueño profético que tuvo Nabucodonosor, descrito en Daniel 2, se especificó una figura de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Esta figura representa los reinos sucesivos de gentiles que dominarían la tierra hasta el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. La visión de las 4 bestias descritas en Daniel 7 menciona a 4 reinos o naciones que dominarían hasta el regreso de Cristo. En Daniel 7, versos 23 al 27 dice: la 4ª bestia es un 4º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento, y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. En Daniel capítulo 8, Dios revela otra visión relacionada al poder de los gentiles. Y en el capítulo 9 revela la duración del tiempo en que habrá gran persecución y destrucción antes de que se termine el tiempo de los gentiles y regrese Jesús a establecer su reino en la tierra. Hoy día aún estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. Cuando examinamos el libro de Apocalipsis, el mismo también hace referencias al tiempo del dominio de los gentiles que culmina con el regreso de Cristo. En Apocalipsis 11, verso 2 nos dice que el templo que va a ser reconstruido una tercera vez en Jerusalén va a ser entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Eventualmente el Señor destruirá a la bestia antes de él comenzar su reino del milenio. El propósito del tiempo de los gentiles es para que la iglesia comparta
el Evangelio por todo el mundo, hasta que llegue a los confines de la tierra. En el primer siglo, el lenguaje griego era común y fue el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento. Este uso común del griego, junto con la red de carreteras que construyeron los romanos, permitió que muchas personas en tierras lejanas pudiesen recibir el Evangelio. Aún en medio de esta pandemia en que hemos tenido que estar encerrados, la red tecnológica ha sido un vehículo sin barreras que ha permitido que el Evangelio llegue a los sitios más lejanos de la tierra. Según Romanos 11, cuando los judíos rechazaron a Cristo, ellos temporariamente fueron cortados de la bendición de tener una relación con Dios. El Evangelio le fue dado a los gentiles, quienes lo han compartido por todas las naciones. Pero esto no quiere decir que la salvación no está disponible para los judíos. Todo judío que recibe a Cristo como su Mesías y Salvador es parte de la Iglesia Universal de Cristo. Según hemos visto, ya la nación de Israel está restaurada en su tierra y posiblemente en un futuro cercano se termine el tiempo de los gentiles. Cuando el Mesías regrese, Él establecerá justicia como la base de su reino. Él reinará como el rey David. Él purificará y juzgará a Israel. Y Él restaurará toda la tierra a la nación de Israel. Aunque Israel ocupa la tierra prometida, solamente ocupa una porción de toda la tierra que le fue prometida. El Mesías va a juzgar a los enemigos de Israel, establecerá paz en la tierra entre todas las naciones, y le pondrán fin al tiempo de los gentiles. Al final, el Mesías presidirá sobre la resurrección y el juicio final. Isaías profetizó sobre la resurrección de los muertos cuando escribió en Isaías 26, verso 19 lo siguiente: Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, y cierra tus puertas detrás de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. El profeta Daniel nos habló sobre lo que sucederá en la hora final. En Daniel 12, versos 1 al 3 dice: Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde las naciones que existen. Este será la gran tribulación que ocurrirá en el futuro. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Nadie conoce el día ni la hora en que el Mesías Jesús regrese, pero Él nos instruyó a que prestemos atención a las señales antes de su regreso y a que vivamos una vida con propósito y con una perspectiva eterna, ya que desde los tiempos de la antigüedad se nos ha dado a conocer sobre la realidad de la resurrección y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando los saduceos negaron la resurrección, Jesús los corrigió. En Mateo 22, versos 29 al 31, Jesús les dijo: Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Aún hoy día, una enorme cantidad de creyentes desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios. El verso 30 dice: En la resurrección las personas no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo a ustedes.
Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. Jesús es el primogénito, quien nos dio evidencia de su propio poder de resucitar y de resucitar a otros a la vida eterna. El profeta Daniel vivió aproximadamente sobre 600 años antes de Cristo y profetizó sobre la resurrección del cuerpo físico. Isaías, quien vivió 8 siglos antes de Cristo, también profetizó sobre la resurrección física, según vimos en Isaías 26:19. Jesús nos dio la evidencia de la resurrección y los apóstoles y los discípulos del Nuevo Testamento testificaron sobre la resurrección. En tiempos de incertidumbre y dificultad, tenemos el conocimiento de la vida eterna anclada en Jesús. Jesús nos dejó con estas palabras en Mateo 28, cuando nos dio la gran comisión, y dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo». Repito, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no dudes ni temas a las cosas por venir. El Mesías, mediante la presencia del Espíritu Santo en ti, estará contigo siempre, proveyéndote sabiduría, proveyéndote conocimiento, proveyéndote amor, proveyéndote paz, proveyéndote esperanza y proveyéndote una perseverancia infinita, hasta que todas las cosas sean restauradas con la perfección y con la gloria que Él planificó desde antes de la creación del mundo. Jesús te ama y su amor por ti es eterno e ilimitado. Confía en Él porque sus planes eternos para ti son siempre buenos y perfectos. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y a estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org, y si tienen cualquier pregunta o comentario me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.